Hemos dado inicio a nuestro tiempo de ayuno y oración, y gracias al Señor por la asistencia de cada uno de ustedes. A esta hora van a seguir llegando más hermanos, pero que de este momento haya una disposición especial para escuchar la palabra de Dios, pero también para orar. Vamos a tener tiempos de oración, así que quiero invitarles a que en esos tiempos, cuando demos el espacio para que participe y levante su voz, hagámoslo con libertad. Este es un tiempo en el que juntos vamos a buscar el rostro de nuestro Dios y juntos vamos a clamar a Dios con base también en su palabra. Así que quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, que es el primer texto que vamos a ver de los tres tiempos que vamos a tener de oración, tres tiempos también de reflexión. Entonces vamos a estar en este primer texto, Juan capítulo 4, versículos 31 al 34. Ya fue leído al inicio de este tiempo, de la reunión, entonces vamos a tenerlo allí abierto. Pero antes de leerlo, nuestro tema de hoy va con respecto al título que tenemos aquí frente a nosotros, más como Cristo, y el énfasis de hoy es más como Cristo obedientes, que nuestra vida puede ser el reflejo de la obediencia que tuvo Cristo también. Y el tema de la obediencia es recurrente desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la palabra de Dios. Allí desde el Génesis tenemos el tema de la obediencia y el tema de la desobediencia, temas permanentes y recurrentes en la palabra. Y constantemente vemos allí cómo aún desde Noé, Abraham y todos aquellos patriarcas escucharon la voz de Dios, y en medio de escuchar la voz de Dios, sin saber lo que vendría, fueron obedientes al llamado que el Señor les hacía. Y así vemos en el transcurso de la palabra cómo la obediencia es un tema principal y recurrente allí. Pero también vemos cómo en Deuteronomio capítulo 28 y a partir del versículo 2 también Dios le muestra a su pueblo aquellas consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y allí entonces podemos ver palpablemente cómo el Señor sigue hablando a sus hijos, a su pueblo, acerca del tema de la obediencia, de los resultados de obedecer y de los resultados de no obedecer. Y siempre vamos a notar allí cómo el Señor va a respaldar a aquella persona que ha dado el sí al llamado que el Señor ha hecho, pero también vemos los resultados desastrosos y trágicos cuando ha habido desobediencia. Ser obediente a Dios nos lleva a caminar en alineación con su propósito, alineados a un plan mucho mayor, mucho más alto, con resultados eternos para nuestro bien y para su gloria. Y todo esto va a estar presente allí en el transcurso de la Escritura. Pero quiero que entonces nos concentremos aquí en San Juan capítulo 4, versículos 31 al 34. Y quiero que entonces al mirarlo allí, vamos a volverlo a leer. Dice así la palabra del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, y rogamos tu dirección, y rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Señor, yo soy el primer confrontado, yo soy el primero, Señor, a quien tú, Señor, has hablado, y aquí estoy juntamente con mis hermanos para que juntos también podamos estudiar tu palabra, profundizar en ella y orar
con base en ella. Gracias por tu presencia con nosotros. Dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cristo es nuestro modelo, nuestro referente de obediencia. Y Él nos exhorta, nos invita a ser obedientes como Él lo fue. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a tener 3 momentos en la vida de Jesús en el que Él expresó claramente que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y aquí entonces tenemos en Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, Jesús afirmando cuál es su prioridad, cuál es su prioridad imprescindible. Y allí en el versículo 31, precisamente, Él está diciendo, bueno, los discípulos se le acercan, pero Él, el 32, Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y el 34, Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La mayor satisfacción que Jesús podía tener era realmente hacer la voluntad de su Padre. Más que el alimento terrenal. No que no fuera importante, porque en los versículos anteriores podemos encontrar que Jesús tiene un encuentro, un diálogo transformador, un diálogo muy clave en este capítulo 4 de San Juan, con la mujer samaritana. Y en este encuentro, allí en este diálogo, como Jesús, teniendo sed, le pide a esta mujer agua, pero como una excusa para entablar un diálogo y llegar al corazón de esta mujer y poder descubrir en ella una profunda necesidad espiritual, y que en medio de su situación, de su tragedia que vivía, el Señor pudo traer respuestas a su corazón, a sus interrogantes. Y entonces, aquí es donde vemos a nuestro Señor Jesucristo. Ya la mujer samaritana ha hablado con el Señor, ya la mujer dice, este es el Mesías, Él me ha hecho todo lo que he hecho. Y fue y proclamó y fue a anunciar el evangelio a todos los demás samaritanos. Pero llegan sus discípulos para decirle, Señor, ven, come, porque ha sido un día duro, un día difícil. Y el Señor les responde en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Saben una cosa? Quiero que nos detengamos un poco allí en la respuesta de Jesús. El Señor le responde a sus discípulos con esta primera persona del singular, con este posesivo de la primera persona del singular, destacando su seguridad, su determinación acerca de su experiencia y vivencia con su Padre. También cuando Él dice mi comida, estaba afirmando su identidad en lo que siente gusto, en lo que siente deleite, en lo que es su mayor aspiración. También al decir mi comida, está hablando claramente de qué es lo central, qué es lo vital para Él. Esta respuesta no estaba condicionada a lo que pensaran o dijeran sus discípulos. El Señor, con claridad meridiana, sin lugar a dudas, expresa mi comida, mi alimento, mi sustento es hacer la voluntad de que me envió. Amados hermanos, Jesús nunca hizo lo que quería, sino lo que su Padre quería. ¿Qué modelo de obediencia tenemos en Jesús? Él lo expresa más adelante en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nos cuesta trabajo entender eso, porque para nosotros
el sujetarnos, el obedecer, el seguir instrucciones, el seguir direccionamientos, nos cuesta. Nos resistimos a ello. Pero para Jesús, el ser obediente a su Padre era su mayor deleite. Mientras que para nosotros puede ser un tormento, para el Señor era la mayor alegría, el mayor gozo. Porque vivimos en un mundo que promueve el apego a las cosas materiales, hermanos. Vivimos en un mundo en que promueve el hedonismo, no hay principios. Se promueve el libre desarrollo de la personalidad desconociendo los principios y valores de la palabra. Y decimos, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero el Señor hoy nos está invitando a que si nos consideramos sus discípulos, sus hijos, debemos estar siempre sujetos y expuestos a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pensando activamente en ellas, y solamente así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, ¿cierto? Para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Solo si actuamos conforme a las Escrituras sabremos lo que realmente agrada a Dios. Solo si nuestra vida está en intimidad, en la búsqueda del rostro de Dios y de escuchar su voz, allí podemos encontrar entonces lo que Dios aprueba, lo que a Él le agrada. Pero si seguimos viendo allí en el versículo 34, a Jesús no solamente le agradaba el hacer la voluntad del Padre, sino llevar a cabo la obra a que el Padre lo había enviado. Recordemos cómo inicia el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Quién recuerda cómo inicia Juan 1:1? Y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1 inicia, ¿cierto?, haciendo esta declaración. Y aquel verbo, en el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 17 del capítulo 1 de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie la vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor sentía gran gozo al saber que estaba llevando a cabo la obra a la cual el Padre le había enviado. Jesús encontraba mayor satisfacción cumpliendo este llamado, el cual el Padre le había dicho que hiciera. Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, dice que él le dice: Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa, hoy voy a hospedarme en tu casa. Y dice que al estar allí Jesús en medio de Zaqueo y todos sus amigos, dice que hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, la comida de Jesús, el sustento de Jesús, el nutriente de Jesús, el alimento de Jesús consistía en hacer la voluntad del que le envió y en acabar su obra. Precisamente allí en este texto de Juan 4, Jesús estaba acabando de hablar con esta mujer samaritana, dando sentido y propósito a esta mujer perdida, a esta mujer que vivía una tragedia familiar, personal, emocional, todo lo que usted y yo conocemos acerca de este texto. Pero el Señor vino allí para dar sentido, salvación, esperanza y propósito a esta mujer. Por eso Él se sentía allí a gusto, cumpliendo, acabando la obra al cual Él había sido enviado. En Juan 17:4
Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Aún así, acabar la obra estaba determinado por la cruz, el ir a morir a la cruz por nosotros, por los pecadores. Y fue en ese momento donde se puso a prueba de la manera más intensa y dramática su deseo de cumplir la voluntad del Padre. Estamos en épocas de partidos de fútbol. El martes, ¿contra quién jugamos, hermanos? Contra Chile, ¿cierto? Bueno, esperemos que nos vaya bien. Estamos en épocas de eliminatorias. Pero ayúdenme ustedes, cuando nosotros escuchamos a un narrador deportivo decir, este jugador tiene hambre de gol, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está comunicando? ¿Cómo? Más duro. Cuando un jugador de fútbol tiene hambre de gol y el narrador deportivo dice, este jugador tiene hambre de gol, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está comunicando de este jugador? ¿Que quiere ganar? Eso, ¿qué más? Eso, un anhelo, un resultado para su equipo. Se dice que esta persona, que este jugador busca con ansiedad, con insistencia, con determinación, ¿cierto? El gol, el resultado. El ocio y la pereza se va frente al deseo de ser el mejor, frente al deseo de ganar, frente al deseo de tener un buen resultado. Nuestra mayor aspiración, amados hermanos, nuestra mayor pasión, nuestro mayor deseo debe ser agradar, complacer, glorificar a Dios, haciendo su voluntad, pero también participando en la extensión de su reino, participando en la extensión del Evangelio. Gracias al Señor por ese equipo hermoso, precioso que fue con el pastor Fabián a Misión Amazonas. Y allí seguramente ellos más adelante nos contarán esa experiencia gloriosa de poder compartir la palabra, el evangelio de esperanza y de salvación a aquellos que viven sin esperanza, a aquellos que viven sin el perdón de Dios. Por eso, cada uno de nosotros debemos considerarnos participantes en el desarrollo de la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Cada uno debemos sentir ese anhelo, ese deseo, esa ansiedad, esa insistencia de lograr estos acercamientos a aquellos que no conocen del Señor. Nuestra mayor aspiración, deseo debe ser agradar, complacer, glorificar a Dios haciendo su voluntad, deleitándonos en escuchar su voz, degustando, saboreando su palabra, para que nuestra vida realmente experimente el vigor, la fuerza que puede dar el Señor a nosotros. No que el alimento físico no sea importante, no que el trabajo no sea importante, no que los planes no sean importantes, no que cada uno de los proyectos y anhelos que cada uno podamos tener en nuestras profesiones, en nuestras familias, no sea importante. No, eso no está diciendo el Señor. Todo lo contrario, que esas cosas no nos aparten de la prioridad única e imprescindible de hacer la voluntad de Dios, de estar en contacto con Él. Todo lo contrario, todas aquellas cosas que el Señor nos ha permitido aprender y tener, sean como instrumentos para alcanzar a otros. Que nada nos detenga, que nada sea obstáculo para entonces anhelar y desear hacer la voluntad de Dios y dar continuidad a su obra. Porque el Señor
ya lo ha hecho, ya lo ha consumado. Allí en la cruz, al expirar, dijo, consumado es. Y allí expresó que su obra ya había terminado. Y hoy podemos disfrutar y experimentar de su perdón y salvación. Hermanos, la obediencia no es fácil, ni mucho menos popular. Debemos ser valientes y decididos para ser distintos en medio de un mundo oscuro y donde aplaude la desobediencia, la anarquía, la rebelión. El Señor nos llama a ser diferentes, a ser luz. La obediencia, hermanos, es la prueba irrefutable de que amamos a Dios. Más adelante vamos a mirar, el Señor dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Hagámonos una pregunta, hermanos. ¿A qué estoy dedicando mi vida? Y para los que están en ese proceso de encontrar su propósito en la vida, ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿A atesorar bienes materiales? ¿Al placer? ¿A satisfacer mis deseos egoístas? ¿O al servicio de Dios? No estoy diciendo, hermanos, que no hay que trabajar, que no hay que comer, que no hay que tener proyectos, que no hay que emprender. No. Todo lo contrario. Todo esto debe ayudar a ese llamado, a ese sentido, a eso que estamos dedicando en la vida. ¿A qué voy a dedicar mi vida? El Señor está colocando una prioridad que junto con el bienestar, que junto con el trabajo, contribuyan, escuchen hermano, todo esto contribuya a nuestra obediencia a Dios y no a satisfacer nuestros deseos egoístas. Quiero que cierre sus ojos un momento. Vamos a tener un tiempo allí individual delante de la presencia del Señor, allí personal. Y reflexione en esa pregunta que le acabo de hacer. ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿A qué me estoy dedicando? Todo lo que el Señor me permite tener y hacer está contribuyendo a mi obediencia a Dios. ¿O estas cosas me están alejando? ¿O estas cosas me están enfriando en la fe? ¿O estas cosas entonces me están haciendo sentir seco espiritualmente? Ore allí personalmente y con sus palabras allí en silencio, allí en el silencio de su corazón. Primero dele gracias al Señor. Primero dele gracias al Señor por lo que Él le ha permitido tener hasta este momento, los logros que Él le ha permitido tener. Dele gracias. Dele gracias por los planes que está llevando a cabo y que usted ve que el Señor le está respaldando, le está dirigiendo. Pero dígale al Señor que estas cosas, en lugar de alejarlo del Señor, contribuyan a su obediencia a Dios, a hacer su voluntad, a extender la obra a la cual Él lo ha llamado. Así en silencio y en esa reverencia que usted está teniendo allí delante de la presencia del Señor, responda a la siguiente pregunta. ¿Buscamos agradar a Dios?
¿O buscamos la aprobación de los que nos rodean? Buscamos vivir de acuerdo a su palabra. Buscamos vivir de acuerdo al ejemplo, al modelo de Jesús. O buscamos la aprobación de los que nos rodean. Buscamos la aceptación de nuestros amigos. Buscamos el aplauso de los amigos. Esperamos el golpecito en la espalda de los amigos en lugar de agradar a Dios. Responde esa pregunta allí con sinceridad en su corazón. Respondamos esta segunda pregunta así en esta actitud de reverencia delante del Señor. ¿De qué manera práctica? ¿De qué manera real al salir de este lugar vas a mostrar compasión y amor por otros? Esta era la mayor satisfacción del Señor Jesús. Poder dar a conocer, poder contar a otros el propósito eterno de Jesús, el propósito eterno de Dios para buscar y salvar lo que se ha perdido. Tú y yo estamos en este camino de continuar la obra que el Señor ya ha consumado, ya ha terminado. Al salir de este lugar, no sé con quién te vas a encontrar. Al salir del lugar, no sé con quién vas a almorzar. Al salir de este lugar, no sé con quién vas a compartir el resto de la tarde y la noche. Pero quiero animarte e invitarte a que sea una oportunidad para mostrar a otros la compasión y el amor de Jesús. Para que amemos como Jesús nos ha amado. Para que los miremos como Jesús nos ha mirado. Para que extendamos gracia y así, entonces, continuar en la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. No sé de qué manera practicado. Y piensa en eso, de qué manera real, al salir de este lugar, vas a mostrar compasión y amor por otros. Al iniciar esta mañana en nuestro tiempo de ayuno y oración, hemos dicho que damos continuidad a nuestro tema que está aquí escrito frente a nosotros. Más como Cristo, parecernos más a Jesús. Y el énfasis y el tema de hoy es más como Cristo, obedientes, obedientes como Jesús. El modelo de Jesús en obediencia se ha reflejado en cada uno de nosotros. Y en este segundo tiempo, entonces, Jesús nos invita a ser obedientes de esta manera. Y vamos a San Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan capítulo 15. También
fue leído al comienzo de este tiempo, pero quiero invitarles a que lo leamos juntos. Pongámonos de pie, por favor, gracias. San Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Solo 2 versículos vamos a tener presente en este momento. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Otra versión dice: cuando obedecen mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. Amén. Tomen asiento. Señor, muchas gracias por tu palabra y permítenos seguir en este mismo sentir, en esta misma dirección de escuchar tu voz, Señor, y también poder juntos humillarnos delante de ti y clamar la intervención tuya en mi vida, en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Juan 15, 10 al 11 está enmarcado dentro del tema de la vid verdadera. Jesús está con sus discípulos en el último momento antes de ir a la cruz. Está allí en el aposento alto después de haber tomado la cena, después de haber lavado los pies de los discípulos. Allí se encuentra Jesús hablando como en sus últimos momentos a sus discípulos acerca de que Él es la vid verdadera. Y los pámpanos, las ramas deben estar unidas a Él en esta conexión constante, en esta dependencia de Él. Él estaba a punto de dejar a sus discípulos y este era un mensaje de aliento importante. Él permanecería unidos a ellos si ellos también estaban unidos a Él como la vid verdadera. Por eso entonces Él inicia estos versículos de 10 y 11. Guardad los mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué involucra la obediencia? Y aquí entonces en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué involucra la obediencia? Y aquí en este primer versículo tiene que ver con coherencia, con consistencia. Jesús relacionó al verdadero discípulo a aquel que está unido a la vid verdadera. Relacionó al verdadero discípulo con la obediencia a sus mandamientos y a honrar su palabra, así como Él lo fue con su Padre. Entonces, obedecer no es solo escuchar y comprender su palabra. Obedecer es vivir, practicar e incorporar en la vida cotidiana, en la vida diaria, la palabra del Señor. No estudiamos su palabra simplemente por un interés académico o por solamente adquirir alguna información, sino para descubrir, saber lo que Dios espera de nosotros. Allí en la palabra del Señor está revelado, allí se nos muestra lo que Dios quiere de ti y de mí. La verdad que nos ha traído Jesús en su palabra está hecha para que la vivamos, para la acción. Coherencia significa relación entre las partes, conexión, que armoniza con las partes. Y consecuente significa armonía
entre pensamiento y palabra. Y es lo que el Señor nos está invitando allí al inicio de este versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No es solo escuchar y comprender, sino vivir y practicar su palabra en nuestras acciones, en nuestros diálogos, en nuestros pensamientos. Solo así entonces decidimos no ceder a la tentación y elegimos hacer lo correcto. El Señor dice aquí en el versículo 10 que la obediencia se concreta, se hace real. La obediencia entonces se vive cuando entonces también le amamos. Y ese amor que le tenemos al Señor no solamente se demuestra con palabras, sino con hechos. La coherencia es el resultado de una mente que conoce los mandamientos y las ordenanzas de Dios y se somete a la voluntad de Dios para obedecer. Debe haber coincidencia, hermanos, entre lo que hablamos, entre lo que somos, entre lo que hacemos y lo que decimos. Si decimos amar a Cristo, procuraremos honrarlo en todas las áreas de nuestra vida. Debe haber conexión con esto. Todo debe coincidir con el deseo de Dios. Donde no hay coherencia, hermanos, donde no hay consistencia entre lo que creemos y vivimos, nuestra vida se seca. Nuestra vida va a ir en decadencia. ¿Saben? Porque muchas veces nosotros nos vanagloriamos, y la sociedad y muchos nos vanagloriamos de defender la unidad familiar, pero violentamos a nuestra esposa, esposo, hijos e hijas puertas adentro. No atendemos a nuestra familia y nos enorgullecemos de defender la unidad familiar. Criticamos la corrupción de otros, pero sobornamos para que nos den el negocio o la licitación que ya está convenida. Estamos de acuerdo y defendemos la fidelidad entre esposos, pero muchas veces coqueteamos con nuestros compañeros, compañeras de trabajo. Tenemos una doble vida y deshonramos a nuestro esposo, esposa, deshonramos a Dios, destruyendo el hogar. Hermanos, no normalicemos el pecado, no justifiquemos nuestra inmoralidad, no justifiquemos nuestra transgresión y maldad. Si decimos que amamos al Señor, guardemos su palabra, sus mandamientos. Nuestra obediencia a Dios se expresa en una vida que practica la fe, que la proclama. Nuestro Señor Jesucristo es ejemplo de obediencia y nos exhorta y nos insta a que también lo seamos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos está invitando a que así como Él fue obediente, tú y yo debemos ser como Él, como Jesús. El versículo 10 también nos dice que permanecer en el amor de Jesús. Es una dinámica mutua, de conexión vital, donde Jesús espera morar en ti, pero que también nosotros estemos unidos a Él, en esta conexión activa y real. En el versículo 6
capítulo 15 de Juan, mírenlo allí por favor, dice, el que en mí no permanece será echado fuera y se seca. La invitación a ser constantes, a estar unidos, que la rama al tallo esté pegado, es una conexión, una unión vital. Si no hay permanencia, hay fracaso, hay alejamiento, hay sequedad, hay desconexión con el Señor. Al estar conectados con Él, al estar unidos a Él, a permanecer en su amor, solo de esta manera podemos ser reflejos de su carácter, de su actitud y de su voluntad. Permanecer, persistir, perseverar. Cosas difíciles a veces, pero es la invitación que el Señor nos invita, que el Señor nos hace, en esta mañana. ¿Por qué guardamos sus mandatos? ¿Cómo debemos hacerlo? Amar a Dios no es una experiencia religiosa, una experiencia mística ni pasiva. Realmente el amar a Dios se manifiesta en actos reales, en donde se evidencie que vivimos y practicamos su palabra, sus mandamientos. Es una obediencia continua. La permanencia se evidencia en eso, en la continuidad. Es una obediencia que no es ocasional ni selectiva, sino que es constante, inmediata y gozosa. El versículo 11 nos dice allí entonces que la obediencia a Dios produce gozo. 15:11 de Juan. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando las cosas andan bien, nos sentimos alegres, jubilosos, pero cuando se presentan las dificultades, entonces nos hundimos en la más terrible tristeza y depresión. Pero el verdadero gozo que el Señor está diciendo es el gozo de Él. Es mi gozo, está diciendo el Señor. Y es un gozo que trasciende a las subidas y bajadas de la vida. El gozo circunstancias están a favor nuestro o no, porque las circunstancias cambian en cualquier momento. Y si no estamos unidos al Señor, sería muy difícil superar la dificultad. Por otro lado, es interesante que el Señor estaba hablando de este gozo horas antes, instantes antes de ser llevado preso para ser crucificado. Al igual que cuando el Señor les dio su paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Aquí el Señor está dando de su gozo, y un gozo que trasciende. Un gozo que no es una emoción superficial, transitoria, sino un deleite que se sustenta en la intimidad, en la relación con Jesús. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Y allí, de manera individual y personal, nos hagamos esta pregunta. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Solo el Señor conoce nuestros corazones, nuestros caminos, nuestras acciones, nuestras motivaciones. Él lo sabe todo, amado hermano. ¿Qué te está pidiendo el Señor en esta mañana? Para ser consecuentes, para ser coherentes. ¿Qué nos está pidiendo el Señor en esta mañana para que el gozo de Él, no el que el mundo da, el gozo de Él esté en tu vida a pesar de las pérdidas, a pesar del desempleo, a pesar del sufrimiento? ¿Te está pidiendo que dejes un pecado oculto? Piensa un momento. Algo que nadie más ve, sino solo Dios. Te está pidiendo que dejes un pecado oculto. ¿Estás robando? El licor es un hábito en tu vida. El cigarrillo. El coqueteo con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Tienes relaciones sexuales con tu novio o tu novia sin estar casados. Esto es fornicación. Mentimos, mientes con mucha facilidad. ¿Qué te está pidiendo que dejes el Señor en esta mañana? Para que seamos consecuentes, coherentes, si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Si ustedes me aman, practiquen, vivan, obedezcan mis mandatos. Ore allí al Señor, oye allí en su intimidad con sus palabras. Nuestro modelo y referente de obediencia es Jesús. Y hoy nos invita, nos exhorta a que seamos como Él. Ore allí en silencio. Confesemos nuestro pecado delante del Señor. Y digamos que nuestro anhelo es ser como Él.
alguien de ustedes que sienta libertad de parte del Señor, guiado por su Espíritu Santo en esta mañana, que levante su voz y ore en la dirección que hemos estado pidiendo orar en este momento. Levante su voz con libertad y díganos en oración como el Señor le guíe allí donde usted se encuentra. Señor. Señor. Amén. 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 Con la persona que está a su lado, con la persona que está a su lado. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Te está pidiendo tu tiempo? ¿Tiempo para orar? ¿Tiempo para estudiar su palabra? ¿Tiempo para servirle en algún área de servicio? ¿O preferimos las redes sociales? ¿Preferimos las series, las telenovelas? ¿Preferimos nuestra comodidad, que nadie nos altere nuestra agenda? ¿Prefieres amar tu orgullo, tu vanidad y no demostrar tu amor al Señor? ¿Te está pidiendo tu tiempo? Comparta con la persona allí que está a tu lado para que expresemos a qué el Señor nos está llamando en esta mañana. Tiempo para orar, tiempo para buscarle, y oren el uno por el otro allí, por favor. Después de compartir lo que el Señor nos pide con respecto al tiempo de estar con Él, para estar unidos a Él, para estar pegados a Él, conectados como la rama al tallo, como el pámpano a la vid. Continuamos, hermanos, entonces con nuestro siguiente tiempo de oración, pero antes de orar vamos a ir a la palabra.
Y hemos visto entonces que nuestro tema en esta mañana es más como Cristo, obedientes, obedientes. Cristo es nuestro modelo, nuestro referente de obediencia y nos invita a ser obedientes como Él también lo fue. En el primer tiempo estuvimos en Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, y ahí entonces vimos cómo Jesús afirmó cuál era su prioridad imprescindible: hacer la voluntad del Padre y terminar la obra a que fue enviado. En el segundo tiempo estuvimos en Juan capítulo 15, versículos 10 al 11, y respondíamos a la pregunta: ¿qué implica ser obedientes? Y el texto nos llevaba a considerar, a reflexionar en que debemos ser coherentes y debemos permanecer en su amor. Y en este momento vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Pongámonos de pie, por favor, y leemos esta palabra. Mateo 26, 36 al 44. Permítame leer este texto. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Señor, gracias por tu palabra, y permítenos, Señor, en este instante estar atentos, Señor, y dispuestos a lo que tú, Señor, quieres decirnos y hablarnos en este momento. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Respondamos a esta pregunta, hermanos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos y seguir el plan de Dios? No se haga mi voluntad, sino la tuya, expresó Jesús. Renuncio a mis propios planes por un plan mayor, por un plan superior, por un plan mejor. En el texto que acabamos de leer, se describe a nuestro Señor Jesucristo enfrentando una intensa lucha. Mi alma está angustiada, dice otra versión, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Este pasaje está expresando la profunda angustia que experimentó Jesús antes de su crucifixión. Y entonces, en este momento Jesús está enfrentando un momento dramático. Este lugar, este huerto de Getsemaní, era un lugar familiar para Jesús.
era un lugar como en otro evangelio dice, donde él solía ir a orar, donde él acostumbraba a ir a encontrarse con su Padre Celestial. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar donde aprisionaban, machacaban las aceitunas. Y quizás este significado tiene que ver también con la experiencia que estaba teniendo Jesús en este momento. Jesús dejó al resto de los discípulos a la entrada del huerto, pero escogió ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Eran aquellos los más cercanos. Estos 3 discípulos habían sido testigos también de la transfiguración. Allí en el monte de la transfiguración habían visto cómo Jesús, como el Padre respaldó a Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escuchad. Pero ahora ven a Jesús en otra situación. Y Jesús, en medio de su angustia, en medio de lo que iba a tener que pasar, buscó la compañía, buscó a alguien que le apoyara en este momento de oración. Ahora estaban viendo a su maestro, estaban viendo a Jesús en esta situación angustiante. Y escucharon sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. La angustia estaba allí en Jesús. Y en este difícil momento, Jesús lo enfrenta orando. Y allí en este tiempo de intimidad con su Padre, derrama su corazón, abre su corazón y deja en las manos de su Padre lo que está viviendo. Y por eso entonces se le dice a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Y la palabra Padre allí, como muchas veces hemos escuchado, se refiere a la palabra aramea Abba, que quiere decir papá, papi. Es la expresión más cercana, más familiar, más íntima que un hijo le puede decir a su papá, a su padre: papá, denotando esta relación de confianza, de respeto, de cuidado del padre con su hijo. En el versículo 38 vemos a Jesús expresando la profundidad de su angustia y dolor, revelando su humanidad. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Pero aquí entonces vemos a Jesús expresando, viviendo lo que un ser humano puede vivir en estas circunstancias. Y en el versículo 39 somos testigos de esta declaración importante de la sumisión de su vida, de su destino a la voluntad de Dios ante este sufrimiento que él iba a vivir. Esta oración, esta actitud, esta experiencia de sumisión de Jesús delante de su Padre nos sirve de modelo para demostrar la importancia, hermanos amados, de rendir nuestra voluntad, nuestros deseos a Dios, incluso en medio de las más terribles y dolorosas pruebas y luchas. Nos recuerda que la profundidad del amor y el sacrificio de Jesús y su inquebrantable sumisión fue la característica de su vida y de su ministerio. La oración de Jesús es un modelo para nosotros de humildad
de confianza, de entrega, de rendición completa a la voluntad de Dios, incluso en los momentos difíciles. ¿Qué hacemos frente a una mala noticia, hermanos? ¿Qué hacemos frente a un diagnóstico médico que no tiene solución? ¿Qué hacemos frente a la rebeldía de nuestros hijos? En medio de la angustia más profunda, el Señor Jesús buscó a su Padre en oración. Buscó a su Padre en oración. Y aún en su humanidad, queriendo que las cosas tuvieran otro desenlace, Él se sujetó, se rindió a la voluntad de su Padre. Esto nos recuerda, hermanos, que en tiempos difíciles, y es muy humano de nosotros, que frente a las dificultades y situaciones nos desesperemos. Es muy humano en nosotros que nos quejemos. Es muy humano de nosotros que de nuestra boca salgan palabras de maldición. Es muy humano de nosotros en que respondamos de una manera inadecuada. Pero el Señor nos está recordando que frente a la dificultad, hermanos, en medio de la angustia, busquemos fuerzas, busquemos dirección, busquemos fortaleza en la presencia de Dios, sujetándonos a su voluntad en oración. Entonces, en este momento dramático, el Señor buscó a su Padre en oración, buscó la compañía de otros, no quería estar solo. Y compartió y no le dio temor expresar su humanidad frente a sus amigos. Y allí buscar el apoyo de ellos. No fue lo mejor, vemos que se durmieron. Pero miremos la actitud de Jesús. Y en medio, hermanos, de nuestras dificultades, angustias, dolores, pérdidas, lo que se nos venga en la vida, no lo enfrentemos solos. Busquemos el apoyo de la comunidad, de nuestros hermanos, para que también ellos oren con nosotros, por nosotros. Y podemos enfrentar esas situaciones también acompañados, pero también bajo la dirección y las fuerzas del Padre Celestial. Pero también vemos en este texto, amados hermanos, que Jesús afirma con claridad su obediencia al Padre. Cristo ruega al Padre: si quieres, aparta de mí, Señor, este cáliz, pero estoy dispuesto a acatar tu voluntad, aunque esto signifique la muerte. Cuanto más angustia siente Jesús en su alma, porque dice el texto que ¿cuántas veces el Señor hizo esta oración? 3 veces. Esto nos quiere denotar, nos quiere mostrar realmente la intensidad del dolor, de la tristeza que estaba viviendo Jesús, de su angustia. Pero aún así, con más fervor se entregaba en oración. Aún con más fervor buscaba al Señor en oración. Hay momentos, hermanos, en que la tentación muchas veces es tan fuerte de que en momentos así busquemos otras ayudas, busquemos otros conceptos, busquemos otras direcciones y no la dirección del Señor. El enemigo aprovecha estas situaciones para que en lugar de rendirnos a Dios en oración, busquemos otras opciones que en lugar de mostrarnos y revelarnos la voluntad de Dios, nos guían a actuar en la carne, a actuar en nuestras fuerzas.
esta conversación que Jesús tuvo con el Padre manifestó esa estrecha intimidad y cercanía que tenía con Él. E hizo posible que Jesús mismo escuchara la voz de su Padre. Y el Señor le preguntaba: Señor, pásame de mí esta copa, y no se haga mi querer, no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino correcto, amados hermanos, es el que está de acuerdo, es el que se ajusta a los designios y a la voluntad de Dios. Y ese fue el que Cristo eligió. Las circunstancias mostraron que el Señor quería hacer la voluntad de su Padre, y fue el momento en que fue apresado y fue llevado ante el concilio para ser juzgado. Renuncio a mis propios planes por un plan mayor y un plan más alto. ¿Estamos dispuestos a esto? El plan superior y el plan más alto, el plan mayor del Padre era que Jesús acabara la obra, como vimos en el primer tiempo. Entregara su vida fuera de la cruz para la salvación de toda la humanidad, de todos nosotros los pecadores. Y el renunciar a su propio bienestar por un plan mayor, por un plan superior, por un plan más alto. Los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros, aunque nos parezcan, hermanos amados, difíciles, incómodos, impensables, inesperados. Pero todo ello responde a un plan supremo, para que seamos entonces instrumentos de los que anuncian la buena noticia de salvación. El Señor Jesucristo se sujetó a su Padre para cumplir el plan mayor de dar su vida para la salvación de muchos. Y nos anima este ejemplo a que nuestra vida también esté sujeta, esté en armonía, esté en conexión al plan mayor del Señor. Segunda de Corintios 5, 19 al 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Como dijimos hace un rato en el primer tiempo, damos gracias a Dios porque nuestra comunidad se hizo presente allí en el Amazonas con un grupo de siervos, de hermanos dispuestos, renunciando a su comodidad, renunciando a su bienestar, para dar a conocer a otros la esperanza y la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Y en nosotros los que estamos aquí, quizás de pronto no vayamos fuera de esta ciudad, pero ¿qué nos está pidiendo el Señor? Para que nos unamos, para que estemos conectados a ese plan mayor, a ese plan superior, a ese plan más alto que el Señor tiene para contigo y para conmigo. Dios nos ha puesto, amados hermanos, como embajadores para anunciar la palabra de reconciliación y espera que seamos sus mensajeros. Hoy, al salir de este lugar, se presentan oportunidades para acercarnos a otros y expresar la compasión y el amor de Jesús a otros.
Así como Jesús te ha mirado, los miremos. Así como Jesús te ha tratado, los tratemos. Así como Jesús te ha perdonado, perdonemos. Para que así como Jesús te ha amado, amemos a otros como Jesús nos ha amado. Hay un plan superior, mayor, más alto del que somos parte de todos los que nos consideramos sus discípulos. Y la invitación es precisamente, estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes para unirnos al plan mayor y superior que Dios tiene para contigo y conmigo. Que nada nos estorbe, que nada nos impida dar esos pasos para que podamos clamar, proclamar, anunciar al mundo: reconcíliese, reconciliaos con Dios. Y seguramente en ese proceso, en esa lucha, va a pesar mi orgullo, mis anhelos, lo que yo quiero lograr. Pero el Señor hoy nos invita a que nos unamos a su plan mayor. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos para unirnos al plan mayor y superior que Dios quiere hacer contigo. Y yo quiero invitarle entonces a que con la persona que está a su lado, allí, vamos a orar, vamos a orar. Y allí, entre juntos, entre la persona que está allí, nos vamos a preguntar: ¿qué debo modificar? Escúchenme, ¿qué debo modificar en mi vida para ajustarme al plan de Dios? ¿Qué debo modificar en mi vida para ajustarme al plan superior, al plan mayor que tú tienes contigo? Y yo quiero que usted converse allí con la persona que está a su lado y entonces compartan y oren allí el uno por el otro para que el Señor nos muestre, nos revele cuáles son aquellas cosas que estorban, que impiden, que me desenfocan, que me desvíen de la mirada de Jesús, para entonces no cumplir y no vivir en ese plan mayor que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
por favor, uno de ustedes que levante su voz, con voz fuerte, en oración, cerrando este momento de oración con la pregunta que hemos dejado: ¿qué debo modificar en mi vida para ajustarme al plan mayor, al plan perfecto de Dios? Si alguien quiere orar, levante su voz, por favor. Amado Dios, gracias Señor porque nos traes aquí para seguir reflexionando en tu palabra y también para actuar con humildad y reconocer nuestras rebeldías, nuestras incoherencias, nuestros desaciertos. Señor, llévanos a rendirnos completamente a tu voluntad, que seamos sensibles y que podamos entender qué tenemos que modificar en nuestra vida para ajustarnos a tu plan, porque sabemos que tu plan es mayor y mejor que el nuestro. Señor, darnos esa sensibilidad y para también entender que ante cualquier dificultad o ante cualquier obstáculo, sea físico, emocional, económico, tú eres el que tiene la última palabra. En estos momentos nos sujetamos, Padre amado, a tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestra vida. Danos esa fortaleza, Padre Santo, para seguir caminando, para rendirnos cada día y tener esos arrepentimientos permanentes y continuos ante nuestra debilidad y ante nuestra humanidad. Señor, que nuestro corazón siempre te busque y te anhele, que nuestros pasos no se desvíen, que escuchen tu voz, Padre amado. Tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Danos esa sensibilidad para obedecerte, para reconocerte en cada momento, en cada detalle, que realmente te honremos con nuestros actos, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Señor, que cumplamos con la tarea que nos has encomendado, y es compartir el mensaje de salvación. Que todos los días tengamos la certeza de tu obrar y tú obras a favor nuestro y de nuestras familias, pero que nuestra voz no se calle, que no nos quedemos indiferentes y que todo aquello que tengamos que modificar para poder comunicar esa palabra sea una realidad y sea una verdad en nuestras vidas. Te anhelamos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás presente, y nuevamente danos esa sensibilidad para reconocerte, para saber que tú estás en control y que solamente vinimos aquí para honrarte, glorificarte y adorarte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que en nuestras vidas se haga únicamente tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. No olvidemos entonces, hermanos, Cristo es nuestro modelo, nuestro referente de obediencia. Más como Cristo, obedientes como Él lo fue. Y la invitación que Él nos hace. En el primer tiempo, no olvidemos, estuvimos en Juan 4, del 31 al 34, donde Jesús afirma cuál es su prioridad imprescindible: hacer la voluntad de su Padre y terminar la obra para cual Él fue el enviado. El segundo tiempo fue en Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. ¿Qué implica ser obedientes? Y miramos que allí el texto nos guiaba a ser coherentes y a permanecer en su amor. Y el último tiempo que tuvimos ahora fue en Mateo 26, 36 al 44. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos y seguir el plan de Dios? A Jesús le costó lágrimas, dolor, su propia vida, pero aún así afirmó su obediencia a su Padre. Quisiera preguntar en esta mañana, si usted tiene sus apuntes, míralos, ¿con qué nos vamos en esta mañana?
¿Qué te habló el Señor? Quisiera que uno o dos de ustedes que quisiera levantar su voz allí. ¿Con qué nos vamos esta mañana al terminar, ya cerrando este tiempo de ayuno de oración? ¿Qué te habló el Señor? ¿Cuál es el reto, el desafío que te llevas hoy en esta mañana al salir de este lugar con respecto a lo que el Señor nos ha hablado? ¿Alguien quiere decir algo? A obedecer, a hacer cambios en la vida, a ser más conscientes, a ser coherente, a dedicar más tiempo en la intimidad con el Señor, a permanecer, a someternos. ¿Sí? ¿Alguien más? A no desmayar, a no claudicar, a no desfallecer en medio de lo que estemos viviendo, a confiar, a hacer siempre su voluntad. Señor, muchas gracias por tu palabra. En este momento, Señor, rogamos para que esta palabra que tú has hablado, primeramente a mi vida y a nosotros en esta mañana, Señor, haga parte de nosotros, se encarne en nosotros, se incorpore en nuestras vidas, Señor, para practicarla, para vivirla, Señor. Que si decimos que te amamos, lo demostremos, Señor, viviendo tus mandatos, obedeciendo tus mandatos, Señor. Que en donde nos vean, Señor, en donde podamos estar, aun cuando estemos solos, Señor, allí, Señor, tu presencia, Señor, nos llene y nos siga mostrando y revelando, Señor, qué debemos modificar en nuestras vidas para que en nuestra vida, Señor, se cumpla el plan mayor, el plan superior tuyo, Señor. Oh, mi Señor, que no tengamos miedo, temor, Señor, de renunciar, Señor, de quitar de nosotros, Señor, de apartar de nosotros, de alejar de nosotros aquellos estorbos, Señor, que nos impiden y son obstáculos para unirnos a tu plan mayor, Señor. Gracias, gracias por tu gran amor, porque hoy nos hablas, mi Dios, porque lo único que queremos, Señor, es agradarte a ti. Lo único que anhelamos, Señor, es obedecerte, es rendirnos a ti, es sujetarnos, es humillarnos, es apartar de nosotros, Señor, la arrogancia, la prepotencia, Señor, la autosuficiencia, el decir que yo todo lo puedo, Señor, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda tuya. Aquí me rindo, nos rendimos a ti, para que en todo, Señor, seamos como tú, obedientes como tú lo fuiste, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, que al salir de aquí, oh Dios, allí el mundo real, podamos entonces ser representantes tuyos, ser embajadores tuyos y poder entonces anunciar, proclamar e invitar. Reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios, como embajadores, poder ser útiles en tus manos, Señor.